cosas que sostienen tu vida hasta este minuto, en donde tú has puesto tu esperanza, tu confianza, aquellas cosas en las que te dan, entre comillas, razón para vivir. Hay que dejar de tener la confianza ahí. Y algunas de esas no son malas, claro, pero no son lo más importante para la vida. ¿Verdad? Y ahí tú tienes que explicarle que sueltas tu tablita, ¿sí? Y te tomas del salvavidas. ¿Verdad? Así, pero como con todo, con toda tu fuerza. Y eso daría luz a este quinto punto, que es la fe. Confianza plena en Jesús. El salvavidas ilustra, está facilito ahí, ¿cierto? El salvavidas ilustra ¿a quién? A Cristo. El capitán del barco ilustra a Dios, ¿verdad? Ahí hay más luz. Entonces tú puedes usar estas ilustraciones que las miras con más detención en tu casa y te das cuenta que efectivamente esto va aclarando tu planteamiento de los 5 pasos. Gracias, pastor. Muy bien. Gracias, hombre, Dios, Cristo, fe. Excelente. Continuamos avanzando, llevando a una decisión. Nosotros estamos desarrollando, ¿cierto?, este lanzamiento, donde ustedes en pocas horas están tratando de tomar un trabajo que se va a desarrollar en 7 o un poco más de semanas. Esto va a depender, ¿cierto?, del entrenador y de sus discípulos, y de la manera en que puedan ir incorporando, ¿cierto?, el entrenamiento y las salidas de entrenamiento práctico. Porque el evangelismo explosivo se caracteriza no por la teoría, sino por la práctica. Lo que nosotros invitamos a hacer a la iglesia a través de este entrenamiento es que lo que tú estás tomando sea un estilo de vida. O sea, no tiene sentido si tú estás tomando este taller, te estás capacitando y por nada en el mundo lo compartes con nadie. Esto no tiene sentido. Cada una de las personas que esté aquí presente y que puede compartir contigo es porque ha vivido y vive lo que nosotros compartimos como estilo de vida. Por lo tanto, yo le voy a pedir a mi hermano Félix, por favor, que él pueda compartir su estilo de vida. Un testimonio, ¿cierto?, de una de las situaciones de presentar el Evangelio y cómo ha sabido la luz roja, la luz verde y la luz amarilla. ¿Ya? Brenda y Alex. Amén. Bueno, una de las tantas experiencias que nos muestra el Señor por su misericordia, ¿cierto? Porque Él es el que hace la pega, nosotros tenemos que disponer nuestros cuerpos solamente, ¿cierto?, con la voluntad. A ver, bueno, ¿por dónde empecé? Siempre por el principio. Yo estaba, igual que usted, en su mesa, un día, tomamos la decisión, así como la ha tomado un siervo o una sierva acá, que presentó su inquietud al pastor, así como la ha presentado alguno de ustedes, ¿cierto?, que necesitamos hacer la voluntad de Dios. Entonces empezamos a contactarnos con el evangelismo explosivo y llegó a la congregación nuestra esta bendición, esta estrategia de presentar el evangelio. Porque ¿quién le gusta hacer la voluntad de Dios, cierto? Yo creo que todos, pero a veces no tenemos tiempo, que estamos ocupados, que no sé cómo hacerlo, que se pueden reír de mí, que la burla, que el día feriado, que... Bueno, son muchas las excusas, pero este material llegó para quedarse en nuestra vida y lo estamos usando como un estilo de vida. Cuando usted empieza a compartir el Evangelio, se sienta al lado de la persona y usted mismo se va a preguntar, ¿conocerá a Cristo? Se empieza a hacer preguntas a sí mismo, ¿conocerá a Cristo? ¿Tendrá a Cristo en su corazón? Entonces, a veces por la forma de conversar a la persona, por
nosotros nos damos cuenta que no está ¿cierto? En los caminos de Cristo. Pero a veces esas situaciones se dan en nuestras mismas congregaciones, que personas en el mundo tienen las mismas actitudes que todavía hay en nuestras congregaciones. Entonces, ¿cómo le presento mi estilo de vida que tengo que llevar? Señor, una vez en la casa, recién tomado el curso, el Señor empezó a inquietar a mi corazón. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo tengo un contacto? Y de repente llega mi vecina, al cual la tengo por años, una buena mujer, y daba vueltas así como el zorro a la gallina. ¿Cómo lo hago? De repente voy, hola vecina, ¿cómo está usted? ¿Sabe que yo le venía a pedir disculpas? ¿Disculpa a usted? Si no me ha hecho nada, no quedamos tan bien. Disculpa. Entonces le dije, ¿y por qué me es necesario decirle pedirle disculpas? Porque yo sé años que llevo este gozo, esta comunión con el Señor, y yo no se le había mostrado. Entonces la bendición que tengo, yo quiero que ustedes la tengan. ¿Y cómo hace eso? Conociendo a Cristo. ¿Usted sabe quién es Cristo? Bueno, sé que era el Hijo de Dios. Ya ahí empezamos, ¿cierto? Por una simple disculpa, porque yo empecé a abrirme con ella y pedirle disculpas, porque nosotros somos egoístas, no hablamos con el vecino, no hablamos con el del almacén, a veces hablamos del almacén para uno ir a pedirle, ¿cierto?, la libreta. Claro, entonces, esa vecina fue mi primer contacto. Y en un momento estábamos orando y ella estaba entregando su vida a Cristo. Una de las tantas experiencias, y así muchas experiencias que el Señor le va poniendo en el camino. Mi papá también, años que él tenía el corazón más dormido. Imagínense, yo tenía duro, pues era hijo de él, así que mi papá tenía el más duro. Entonces, pasó un tiempo también y salimos a compartir el Evangelio. Una vez le presenté el Evangelio e íbamos a orar y me dijo que no. Y me acordé del pescador que iba solo, ¿cierto? Y el enemigo se interpuso enseguida. Bueno, el Señor siempre da una oportunidad. Y fuimos con el evangelismo explosivo, fue el evangelismo explosivo de nuevo. En el tiempo del Señor, ese cliché lo tenemos siempre. No, en el tiempo del Señor, nosotros no hacemos nada. No es el tiempo del Señor. Pero esa idea, me convertí en deudor del Señor, como dijo Pablo. Fuimos y mi papá aceptó al Señor en su corazón. Mi papá tenía cáncer. Estaba varios meses en Valdivia en quimioterapia. Entonces mi papá recibió al Señor en su corazón y empezó, 2 meses alcanzó a estar en quimioterapia y ahora no tiene nada. Entonces ahora es uno de los... él está con todo el brío, está con todo ese ánimo, está con todo ese ímpetu de servirle al Señor. Entonces, ¿cómo no dar gracias uno al Señor? Yo sé que se puede. Yo sé que ese abrazo que tiene usted tiene que solamente encenderlo. Usted solo un abrazo, usted puede inflamar un fuego. Entonces uno no puede decir que uno... Mire, si es tan fácil decir, ¿por qué se llama enfermera? El que practica la enfermería. ¿Y por qué se llama abogado? Porque practica la abogacía. ¿Y usted por qué se llama angélico? Si no está practicando el evangelio. Amén. Gracias, hermano Félix. Sí, perdón, a ver. ¿En su manual qué página estamos? Página 18. Muy bien. Ok. Llevando a una decisión. Cuando el hermano Félix está compartiendo el Evangelio con las personas que se encuentran en el camino, en su trabajo, ha tenido que descubrir, ¿cierto?, de la misma manera como nosotros, de qué manera nosotros entendemos que la persona
va a tomar una decisión por Cristo. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando existe una luz roja? Nosotros le dijimos, ¿sabías que el cielo, la vida eterna es un regalo? No se gana, no se merece. ¿Sabe que el hombre tiene un problema? Es pecador, no se puede salvar a sí mismo. Pero tengo una noticia maravillosa, Dios te ama. ¿Pero sabe? La Biblia dice que Dios es justo y debe castigar el pecado. Ahí el dilema del ser humano. Pero ¿sabe lo maravilloso? Dios resolvió ese problema para nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo. Pero tú necesitas fe, no caer fe. Y en ese momento nosotros vamos a hacer una pregunta calificadora. ¿Tiene esto sentido para ti? Esa pregunta es muy importante, porque yo le estoy diciendo a la persona y la estoy confrontando si tiene sentido lo que hemos conversado. No le estoy preguntando si tiene sentido que el sol amanece, que la luna aparece. No estamos conversando de eso. ¿Tiene sentido esto para ti? ¿Qué tiene sentido lo que hemos conversado? ¿Verdad? Pero resulta que posiblemente en nuestra conversación la persona me va a decir: no creo en el cielo, o no creo en Dios. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a insistir? Si yo veo una luz roja, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabe? Cuando nosotros aprendemos bien a comunicar el Evangelio, nos vamos a evitar más un rato, nosotros vamos a aprovechar bien el tiempo. Allá afuera hay mucha gente que tiene hambre y sed de Dios, pero también hay mucha gente que no quiere saber de Dios. Dios no quiere que usted vaya a pelear con Él. Lo que nosotros enseñamos a través del trabajo de evangelismo explosivo es a trabajar y desarrollar una amistad con un posible creyente, un posible miembro de la iglesia algún día, quizás no de la nuestra, quizás de otra. Por lo tanto, yo no voy a pelear con la gente. Y si me aparece una luz roja, que hemos conversado, a lo mejor yo hablé todo el rato, yo hablé, porque los cristianos de pronto somos muy buenos para hablar. Y no escuchamos a la persona. Y a lo mejor nos dijo todo el rato, sí, sí, ah, qué bonito. ¿Tiene esto sentido para ti? Es que yo no creo en el cielo. Punto. Si no creo en el cielo, luz roja, ¿qué hago? Tranquilo, quiero seguir siendo tu amigo. Fruto verde. ¿Se recuerda cuando en sesión anterior dijimos, cuando hay un fruto maduro, va a haber una luz verde? Pero cuando hay un fruto rojo, o sea, cuando la fruta esté verde, no se recoge. Recuerden que nosotros le pedimos a Dios, esto es tremendo, hermano, porque cuando nosotros, lo que va a pasar aquí va a ser muy fuerte, porque cuando nosotros de verdad, sinceramente, creemos y anhelamos compartir el Evangelio, el más interesado, ¿quién es para ponernos personas receptivas? ¿Quién es? ¿Es Dios? Por lo tanto, le aseguro que las luces rojas van a ser pocas, pero puede que aparezca una que otra, ¿ya? Y también va a depender mucho de que usted haga una presentación del Evangelio buena, bien, preparada, leída, estudiada. Por favor, que sus manuales no queden guardados en las casas, estudienlo, repásenlo. No les vamos a poder dar todo el trabajo que se puede hacer, pero va a tener 7 semanas, 14 semanas, dependiendo de cómo usted pueda trabajar después con sus 2 discípulos, para poder estudiar su manual, para poder profundizar el trabajo. Después vamos a comenzar paso por paso, gracias, hombre Dios, a estudiarlo por separado en un rato más, ¿ya? Por lo tanto, si usted tiene una luz roja, no tiene sentido esto, es raro, como le decía yo, porque si Dios es más interesado, Dios le va a poner mucha gente receptiva. Y si usted le pregunta al equipo, ¿cuánta gente le ha salido en el camino que no ha querido conocer de Dios? Si es que es el 5% de lo que nosotros nos hemos pillado en el camino. Y es más,
En una oportunidad me encontré con una atea, me dijo, pero yo soy atea. ¡Qué bueno! Interesante. ¿Pero tú tienes fe? Sí, yo tengo fe en mí misma, dijo. Yo creo en mí. ¡Qué bueno, interesante!, le dije yo. ¿Crees tú en la nación de Israel? ¿Existe? Sí, me dijo. Y usé la historia. Y le pregunté, ¿y tú sabes cómo esa nación se estableció? Fíjate que en la Biblia dice cómo se estableció y en qué año se estableció, de qué manera se estableció. ¿Y tú sabes quiénes son los héroes patrios de esa nación? ¿Quiénes son los héroes patrios de Israel? ¿Ustedes saben? ¿Arturo Prat? No. ¿Quiénes son los héroes patrios de la nación de Israel? ¿Cómo se llaman? ¿Usted sabe cómo se llama? Moisés, Abraham, David, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Son sus héroes patrios. Por lo tanto, en la historia usted tiene argumentos. Y yo le pregunté, le dije, mira, quiero preguntarte algo. La fe, tú puedes creer en una silla que te va a hacer un favor, eso es fe. Creer en ti mismo es fe. Y yo te voy a pedir algo que solamente no sacas nada, no pierdes nada. ¿Tú me permitirías a mí orar al Dios al cual yo creo que existe ese Dios, para que te dé esa fe a ti? ¿Qué pierdes? Yo le dije a la chica, a la joven, y me dijo, no pierdo nada. Yo le dije, porque aquí no hay argumento que valga para un ateo. El único que puede tocar el corazón de un ateo, ¿quién es? Es la presencia de Dios. Nadie. Entonces, y la enfermera que andaba con nosotros dijo, esa, ahí no le hablen porque esa es la que menos va, porque es atea, decía. Yo no creo en el cielo, no creo en el infierno. Mi mamá es católica, hace brujería, no existe Dios, me decía. Yo le dije, vamos a orar, porque me permite orar para que Dios te muestre que Él existe. No sé, la oración rara. O oro a ese Dios en el cual ella no cree. Señor, esta es la oración más rara que yo he hecho. Te pido, Dios, que te muestres a ella de una manera sobrenatural, porque ella necesita saber que tú existes. No tengo palabras, no tengo argumentos para decirle que tú eres real, pero si tú te manifiestas a ella, hay una convicción que viene directo de Él. Amén. Cuando abrimos los ojos, ella lloraba. ¿Por qué? Porque quien le tocó no fueron mis palabras, no fue una ilustración, que son muy buenas para romper ciertos argumentos en la mente de las personas, sino que fue Dios. Y ahí recién, gracias a donde Dios Cristo, recibió al Señor como su Salvador. Estuvimos trabajando 2 años en ese hogar y esperamos que se siga congregando Jacqueline. Entonces, hay formas de comunicar el Evangelio. Me pude detener, pero ella, si hubiera dicho, fíjate que no me interesa, ¿qué hubiera dicho yo? Lo roja, no avanzo más, porque no tenía sentido. No se gaste, no pelee, espere, porque después esa frutita puede que en el tiempo sea madura. ¿Cierto, hermano Félix? Fue el hermano Félix a ver a su papá, ¿y qué le dijo su papá? Le presentó el Evangelio y después no quiero orar contigo. ¿Y qué hacía uno antes? Porque esto no lo hice yo lo viví. Te vas a ir al infierno porque no quieres escuchar la palabra de Dios. Incircunciso, impío, y no vuelvo a pisar tu casa porque va encima, me sacudo los pies, porque la Biblia dice que hay que sacudirse los pies, porque tu casa no es digna. Hermano, si algún día yo quiero volver a ir a visitar ese hogar, no me reciben, ni por si acaso. Luz roja, no insista, no siga. La luz amarilla, hicimos la presentación, gracias, hombre, Dios, Cristo, fe, compartimos el Evangelio, todo, y nosotros no preguntamos qué no tiene sentido para ti. Porque si no abrimos un tremendo abanico, sino que lo que nosotros preguntamos, ¿tiene esto sentido para ti? Y puede que te diga, no logro, no tiene, ¿cómo es ese tema del pecado? Del hombre pecado. Aunque fíjese que el hombre, la mayoría de las veces que uno comparte el Evangelio
conciencia de pecado es muy clara, o sea, hay muchos que tienen muy claro, pero hay personas que como que no logran entender porque se sienten que son tan buenas personas que el tema del pecado no consideran que sea pecado. Por lo tanto, si la persona le dice, pero es que no considero que tenga tanto pecado, ahí usted no vuelve a repasar todos los puntos. ¿Dónde se enfoca usted? En el tema de que no tiene sentido para él. Entonces, ¿usted qué repasa? El hombre. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué es pecado? Vamos, no sé, pero ya vamos a aprender la definición de pecado, ¿ya? Pero todo aquello, ¿cierto?, que ofende el corazón de Dios. Entonces, la luz amarilla, no hago toda la presentación, sino que me doy cuenta en lo que la persona no quedó claro, que no tuvo sentido, el pecado. En una oportunidad está presentando el Evangelio y para una dama no podía creer ella que el cielo fuera un regalo. ¿Y sabe por qué? Porque en ella no estaba el concepto de regalo. Porque ella me dijo, yo desde muy niña he trabajado y todo me lo he ganado. Por lo tanto, está bien que uno pague para ir al cielo. Es lo que ella entendía. Entonces, yo no le repasé la fe, yo no le hablé del pecado. ¿Dónde yo me detuve? Porque ahí me tuve una luz amarilla. Hablé de la gracia. Cuando usted escucha a una persona que se habla de que es pecador, que es miserable, usted se da cuenta que tiene muy claro el tema del pecado. No tiene que detenerse tanto ahí, sino que tiene esto sentido para ti. Por lo tanto, ahí si me aparece una luz amarilla, ¿qué hago? Me detengo en el punto que la persona todavía no tiene muy claro, ¿ya? Pero ¿qué sucede si tengo la luz verde? ¿Qué hace usted si tiene avanzado? Entonces dijimos, fe, claro, no es intelectual, la fe tampoco es fe temporal. Tú dices que crees en Dios, bien haces, pero los demonios creen en Dios. Entonces, la fe salvadora, ¿tiene esto sentido para ti? Sí. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Debo hacer una pregunta sumamente importante, que es aquí donde nosotros generalmente no lo hacemos como evangélicos. ¿Ya? Es más, me parece que alguien del equipo decía que muchas veces le decimos que Dios le ama. Le decimos, puedo orar por ti. Pero rara vez nos confrontamos a tener una decisión por Cristo. Y es rara vez que lo hagamos. Por lo tanto, este tema de la decisión, como decía mi hermano Félix ayer, es como el aterrizaje. Es lo más difícil. Lo más difícil de un avión es cuando despega y lo más difícil es cuando aterriza. Y aquí cuando hacemos esta pregunta estamos aterrizando la presentación. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi pregunta? ¿Desean recibir el regalo de la vida eterna ahora? No mañana, no pasado, ahora. Como decía el pastor, si a nosotros nos hubieran confrontado con el Evangelio de esta manera, otro gallo no se hubiera cantado. Bien. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo voy a hacer y que usted tiene que hacerla, hermano? No se quede solo con presentar el amor de Dios, sino que usted no sabe si va a volver a ver a esa persona. Usted no sabe, uno piensa, no, pero la vengo a ver a lo mejor 7 días más. Mire, nosotros estuvimos con mi esposo, fuimos al Congreso Mundial de Evangelismo Explosivo Indonesia. Y uno de los líderes compartió, Rod Story, nos comparte lo siguiente. Hace 8 días antes de él estar en Indonesia con nosotros, él dice que le presentó el Evangelio a una joven, un joven matrimonio. Y ella recibió el regalo de la vida eterna ese día. Cuando él estaba estábamos en la reunión, la niña murió. ¿Murió? Y él decía, muchas veces nosotros pensamos que vamos a ver a la gente o que vamos a tener tiempo de volver a conversar con él. Usted y yo no sabemos. Por eso es que nosotros todos los días debemos pensar que es el último día de esa persona. Por lo tanto, tenemos que hacerlo con seriedad.
¿ya? Y compartir el Evangelio como estilo de vida. En una oportunidad yo no tenía ganas de conversar con nadie, venía viajando me iba de vuelta de Concepción y se sentó un joven a mi lado y yo no quería hablar con nadie. Y yo no quería cambiar mi asiento porque venía un matrimonio peleando, cambiemos asiento. Como yo quería irme al rincón, me puse dura y no quise cambiar mi asiento. Y el joven dijo, no, pero yo me cambio. Se cambió. Y era bueno para hablar y me hablaba. Y me dice, ¿qué pensará usted, señora? Me dijo, fíjese que 7 accidentes he tenido yo aquí en Concepción. Y ninguno me ha muerto. 7 accidentes de auto. Alguna va a pensar. Qué suerte que he tenido. Y después me dice, ¿será que todavía no llora? Y hay uno interesante lo que por algo no te has muerto. ¿Me permites hacerte una pregunta? ¿Has considerado en tu vida espiritual que si te murieras ahora, irías al cielo? Y ahí empezó. Ese muchacho se entregó al Señor, un ingeniero, iba a trabajar a nacimiento, se entregó al Señor. El matrimonio que venía al lado mío, o sea, el que yo no le quise dar el asiento mío, eran cristianos, metodistas pentecostales, vivían en Los Ángeles. Y yo hice la oración de fe con el joven, se los entregué a ellos para que lo visitaran o lo invitaran a Los Ángeles a la iglesia. Y luego yo empecé a visitarlo por Facebook. Y ahí le hice el discipulado. Y sé que se congrega en una iglesia de corte pentecostal, acá en Concepción. Tuve como 3 años contacto con él y lo he perdido. Pero tuve el gozo de saber que estaba... me dijo, hermana Ruth, qué gusto de saber de usted, me estoy preparando un trabajo misionero. Usted no sabe. Usted no sabe. Por lo tanto, si usted tiene luz verde, ¿y de qué manera lo vamos a hacer? Lo vamos a dirigir en una oración. Nosotros vamos a aprender. Primero oramos por las personas. Pedimos a Dios que Dios les dé convencimiento de pecado. Que Dios obre la vida del corazón de la persona con la cual estamos conversando. Y luego oramos por la persona con los mismos puntos que hemos hablado. Oramos que por la gracia, ¿se recuerda la oración que hicimos ayer nosotros de seguridad? No traje un salmo para orar por la persona. ¿De qué estoy hablando? Del Evangelio, como decía el pastor ayer. Nosotros podemos hablar de muchas cosas, pero en este momento, ¿de qué estoy hablando? Del Evangelio. Entonces, yo tengo que reforzar en mi oración el Evangelio. Gracias, Señor, por tu gracia, porque es un regalo que no... Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Perdona porque soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Y esa oración nosotros tenemos que hacerla con Él, usando, gracias, hombre, Dios Cristo, fe. Y luego, que oré con Él, vuelvo a orar por Él, para pedirle al Espíritu Santo que selle su corazón y que tome dominio y control de su vida. Okay. Porque posiblemente usted no lo va a volver a ver si es que fue alguien en el camino, pero si es alguien de la iglesia, cerca, que hay contacto, hay si ustedes no lo visitan, hay si lo dejan solo. Y luego, ¿de qué manera vamos a confirmar? Vamos a volver a hacerle las 2 preguntas de oración. Fíjese que en su manual hay una guía de oración. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto es una guía. Pero usted ahí en ese momento el Señor le dará palabras, ¿cierto? También para poder orar. Ahora, quiero hacer una salvedad. Cuando yo evangelizo con la técnica que estamos aprendiendo, no es que yo estoy diciéndole, ¿sabías que el cielo es un regalo, el hombre es pecador? La mano es para usted. Si usted la tiene en el bolsillo y usted sabe que gracias, hombre, Dios, Cristo, fe, nadie se la ve. Entonces, cuando usted habla de gracia, usted levanta el dedito. Ah, la gracia. Porque la gente te va a decir, ay, ¿qué piensa usted de Piñera?